El objetivo de esta sesión es construir un gráfico de líneas que muestra cómo las personas adquieren noticias desde distintas fuentes. La información se encuentra disponible en el archivo News CSV. Este contiene las columnas televisión, newspaper, internet y radio, que son las fuentes a partir de las cuales las personas consultan las noticias. Los valores van desde el año 2001 hasta el 2010 y el contenido de la tabla indica el porcentaje de uso de cada fuente. Como una persona puede acceder a más de una fuente, noten que los porcentajes no suman el 100% cuando miramos fila por fila. El objetivo es construir una gráfica que muestre para cada fuente de noticias cómo evoluciona su porcentaje en el tiempo. El primer paso entonces consiste en importar la fuente. Para ello vamos a utilizar pandas, leemos el dataframe con CSV, el nombre de archivo es new CSV y la primera columna es el índice, tal como vimos entonces en la visualización del CSV. Noten que acá no tiene nombre. Como resultado entonces obtenemos la información correspondiente al dataset. Para crear el gráfico, lo primero que vamos a hacer es importar Matplotlib y crear la figura vacía. Eso lo hacemos entonces con este PLT Figure. Seguidamente vamos a crear un ciclo for que itere sobre las columnas del dataframe. Entonces creamos este for call in df columns, pltplot df call la columna y le colocamos como etiqueta el nombre de la columna. Para visualizar vamos a colocar plt.show. Ejecutamos la celda y obtenemos una primera aproximación al gráfico que son simplemente las líneas. Seguidamente agregamos el título. Para ello utilizamos plt title y colocamos How People Get Their News, font size 16. Con eso entonces agregamos el título. Y este aparece entonces ya en la parte superior de la figura. Lo común sería agregar una leyenda. En este caso utilizamos PLT Legend y obtenemos entonces la leyenda en la parte superior derecha. Esta es la gráfica que se obtiene por defecto, es poco atractiva y realmente no transmite ningún mensaje con solo mirarla. Si observamos con detalle fuentes de noticias como la televisión, newspaper o periódicos o la radio, todos tienen tendencia decreciente, excepto por el Internet, que es la tendencia creciente. Eso es lo que muestra el estudio. Entonces, hay que resaltar que el Internet es la fuente creciente de donde las personas leen las noticias. Este gráfico no lo hace. Pasemos entonces a adicionar algunos elementos. En primer lugar, eliminemos la leyenda. Realmente esta poco nos ayuda en ese punto. Y luego cambiemos los colores de las trazas. En este lugar entonces lo que deseamos es mostrar la diferenciación entre esas tres fuentes y el Internet de tal forma que Internet resalte. Ahora, para que un elemento resalte, se pueden aplicar dos técnicas, el color o el grosor. En primera instancia vamos a aplicar color y tenemos en cuenta los siguientes elementos. Primero, las tres trazas decrecientes claramente tienen diferencia en su nivel y uno podría asignar un color con sus variaciones para cambiar o para indicar ese nivel. Mientras más oscuro, más importante. Mientras más claro, que más se pierde en la figura, sería menos importante. Y para Internet, que es la línea diferente, podemos utilizar otro color distinto. Para ello, vamos a utilizar un diccionario que tiene como claves los nombres de las columnas del data frame y los colores, los strings que representan colores, van a ser los valores asociados a cada clave. De esta forma entonces sabremos que televisión tendrá dim gray, newspaper gray,
radio light gray, ahí tenemos tres valores de gradación del gris, e internet, que es la fuente que va creciendo, el blue. Ese tab blue indica que es la paleta de colores de Tableau y vamos a utilizar ese azul de Tableau. De esta forma entonces vamos a modificar el plot. Voy a poner la coma, voy a agregar la columna y voy a decir que el color de la traza es el mismo indicado por el diccionario Colors y el nombre de la columna. Corremos la celda y obtenemos esta figura. Como pueden observar, la traza superior es más oscura que la intermedia. Aquí podríamos colocar inclusive un gris un poco más claro. Y acá tenemos la radio en el color más claro de todos. En azul queda la línea de internet, pero observen que queda acá unos puntos en los cuales la línea gris se monta sobre el azul. Yo quisiera, por efectos de la figura, que la línea azul quedara sobre todas las demás líneas. Para ello voy a agregar otro diccionario que se va a llamar Z-Order. Este contiene los nombres de las fuentes y la precedencia. Mientras más alto, queda por encima de los demás. En este caso, Internet tiene el número 2 y esa traza va a quedar sobre encima del resto. Para ello, lo vamos a agregar acá, en la parte final del plot, ese Z-Order igual a Z-Order call, es decir, el valor que estamos indicando acá. Cuando lo corremos, nos queda entonces la línea azul sobre las otras. Y ese es el efecto entonces del Z-Order. En este punto he logrado resaltar la línea de Internet por color, pero para reforzarlo podría también agregar el cambio de grosor de la línea. Para ello voy a agregar otro diccionario, el cual se llama Line Widths, el cual contiene los nombres de las fuentes y el valor del ancho de la línea. Ahora, en el plot voy a agregar ese line width igual a line width call para indicar que el grosor de cada línea es función del nombre, utilizando este diccionario. Ejecuto y ya entonces tengo las líneas más gruesas y noten que inclusive esta se ve más gruesa. Podría inclusive colocarla un poco más gruesa, que se note más todavía. Para ello pongamos el 4 y observemos la gráfica cómo cambia. Noten que un solo golpe de vista la línea azul resalta y a pesar de ello se alcanza a ver las diferencias entre las grises. Al analizar la figura vemos también que hay ruido visual. En este caso, ¿qué es el ruido visual? Aquellos elementos que están en la gráfica y no aportan valor. Particularmente, mientras el eje X tiene los años, esa línea vertical, la superior, e inclusive este eje que tenemos acá, poco nos ayuda a dar mayor valor a la gráfica. Esto podríamos reemplazarlo por indicaciones directas como texto para cada línea, dando los valores. Entonces, en primer lugar, eliminemos estas líneas superior, izquierda y derecha y vemos cómo queda la figura. Para ello llamo spines, top left y right y le digo que set visible igual a false. Con eso entonces las hago invisibles. Noten el resultado. La figura está más descongestionada, pero todavía tengo este ruido de los valores en la parte izquierda. De esta forma mi objetivo es hacer el eje Y invisible. Para ello entonces llamo a GCA, Game Current Axis, Axis, los sets de la figura, Y-axis, el eje y le digo que set visible es falso. Como resultado, hago invisible el eje y ya tenemos esta figura.
Noten que es mucho mejor, pero perdí las indicaciones de los valores. Entonces, aunque veo que es creciente, realmente no conozco las escalas. La gráfica quedaría mejor si yo logro colocar el nombre y el valor del porcentaje a la izquierda de la gráfica para cada línea. Vamos a hacer esto. Para ello voy a hacer un ciclo for que recorra las columnas. Esta vertical, este primer punto corresponde al primer año, entonces voy a obtener el primer año, this year, como el DF index 0. Seguidamente voy a hacer un gráfico de scatter únicamente con los puntos correspondientes a el primer valor, el año 2001 para cada columna. Entonces, llamo a pellet scatter, el X es el primer año y el Y, voy a graficar un solo punto, es la columna Internet, Newspaper, Radio, etcétera. Y de esa columna, el primer punto que es First Year. El color es el mismo que tenemos para la línea y el orden es el mismo, aunque realmente esta parte acá no la necesitamos. ¿Qué obtenemos? Noten que acá entonces nos va a quedar esta línea y nos queda entonces un punto que muestra el valor de arranque. Noten que acá está pequeñito, yo podría colocarlo un poco más grande, pero por ahora lo voy a dejar así. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para el lado derecho de la figura, es decir, el extremo derecho de cada traza. Paso entonces a extraer el último año, las year, igual al index, el último valor, y seguidamente coloco el scatter. Ejecutamos el código y obtenemos entonces estos puntos en el lado derecho. Como siguiente paso vamos a agregar el texto para cada línea que indique la fuente de noticias como el valor. Para ello entonces voy a introducir acá una llamada a PLT-test donde tenemos como X el primer año menos punto 2. Eso con el fin de que no quede sobre la línea, sino que se mueva un poquitico más hacia la izquierda. Seguidamente tomamos como Y el valor del porcentaje de ese año para esa fuente. El texto va a ser el nombre de la columna más un espacio en blanco más el valor del porcentaje como string y el símbolo de porcentaje. Alineación horizontal derecha, es decir, del punto hacia la izquierda, va a quedar hacia allá centrado y vertical centrado y el mismo color de la traza. Como resultado, obtenemos estos. Noten que cambia muchísimo la gráfica. Sin embargo, tenemos muy buena información del punto de arranque, pero no tenemos datos para el punto final. Para ello, utilizamos también PLT-test y decimos que el X es el último año más punto 2. El valor del porcentaje de la columna para el texto, lo que tenemos en la parte inferior, el valor como tal del porcentaje como altura, alineado a la izquierda, centrado vertical, y el mismo color de la traza. Lo ejecutamos y ya nos quedan estos porcentajes que tenemos aquí en esta parte inferior. Como parte final, salvamos la figura como un PNG en el disco duro. Para ello entonces vamos a agregar la llamada a tileLayout para que el gráfico se ajuste en memoria y la llamada a savefig. Aquí le damos como nombre news.png. Lo ejecutamos
Refrescamos, aquí aparece ya la gráfica, doble clic, quitémosle un poco de zoom y eso es nuestro gráfico final. Tenemos entonces estos ejes y esta parte acá indicando la fuente y el valor. El único punto que no me gusta de esta gráfica es que no tiene los años completos. Cerremos el PNG y agreguemos eso. En este caso entonces vamos a agregar al final de la gráfica una llamada APLT XTIX. Esto es los ejes que aparecen, los puntos que aparecen en el eje X. El TIX o el punto donde aparece va a ser el año, el índice del data frame. Las etiquetas es el índice, él automáticamente lo convierte a texto. Y alineación horizontal centrado. Corremos el código, miramos la gráfica y aquí ya nos aparece entonces con los años completos. Esta sería nuestra gráfica final y así entonces obtenemos una gráfica muy bien elaborada en Matplotlib, la cual podría ser utilizada, por ejemplo, en una infografía.